muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Para nosotros siempre un honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros, acompañándoles en esta edición sabatina de Super TV 55. Un saludo con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero venimos aquí a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que nos reencontremos. Una semana cargada de muchas noticias, muchas informaciones. El presidente tenía una agenda pautada para este fin de semana en algunas demarcaciones de la región del Cibao, específicamente Santiago, Mao. Quedó suspendida esas visitas y solamente está pautada la visita a Puerto Plata. El señor presidente Luis Abinader suspende la visita específicamente a Santiago y Mao y solamente está pautada para este fin de semana Puerto Plata. Vamos a ver, vamos a actualizar. Siguen los casos en aumento, señores, en el país con la COVID, pese a que el índice de mortalidad es súper bajo, pero la propagación, los casos constantes en los últimos días han aumentado significativamente en el país. Vamos a ver entonces cómo están las estadísticas en ese sentido, que en los últimos días los casos han aumentado en la República Dominicana. Correspondiente al boletín número 826, dice que los últimos casos registrados en las últimas 24 horas en la República Dominicana es de 941. Casos reportados en las últimas 24 horas por el COVID es de 941. Casos activos, unos 3.702. Total de casos registrados, unos 600.410. Dice que recuperados, 592.323. Descartados, 2.856.189. Muestras PCR, unas 5.005 se han realizado. Y muestras antigénicas, unas 4.515. Muestras subsecuentes, unas 5.055. Positividad en las últimas 4 semanas es de un 11.08%. Muestras por millón de habitantes es de 330.823. Muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 9.520. Y dice que muestras en total 3.456.599. La positividad diaria en este momento ronda el 21.08%. Muestras por primera vez es de 4.465. Pese a que en las últimas semanas han aumentado significativamente los casos reportados por COVID, en las últimas 24 horas tenemos 0 defunciones notificadas en las últimas 24 horas y muertes ocurridas en las últimas 24 horas también es de 0. Dice que el total de personas fallecidas o defunciones en todo este trayecto del COVID en la República Dominicana es de 4.383. La mortalidad por millón de habitantes ronda los 419.68 y la letalidad en este momento es de 0.73%. Información importante es el tema de la ocupación hospitalaria. La ocupación por camas COVID en este momento es de un 9.9%. La ocupación por camas UCI por el COVID en este momento es de un 5.5% y la ocupación de ventiladores en este momento es de un 0.4%. Así va las estadísticas en torno a los contagios en las últimas semanas, específicamente en las últimas 24 horas por la COVID.
Vamos entonces a ver cómo estamos con el total de personas inoculadas o vacunadas en la República Dominicana. Y dice, conforme al último reporte emitido por el Ministerio de Salud, al 23 de junio del 2022, tenemos que con la primera dosis un total de 7.233.410 personas se han inoculado. Con la segunda dosis, un total de 5.994.958 personas inoculadas. Y con la tercera dosis, 2.373.693 personas inoculadas. Con la primera dosis entre niños de 5 y 11 años, un total de 162.107 niños se han vacunado. Entonces, tenemos que personas completamente vacunadas al 23 de junio era de 5.994.958. Repito, personas completamente vacunadas con la primera, segunda y tercera dosis al 23 de junio era de 5.994.958. Y el total de dosis aplicadas en el país hasta el 23 de junio era de 15.751.215. Seguir acudiendo a los centros fijados por el gobierno en el Programa Nacional de Vacunación para continuar erradicando la propagación de la COVID en la República Dominicana. Vamos entonces al aspecto económico. Vamos a ver, como cada viernes, conforme a la fijación de precios de los combustibles que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES en la República Dominicana, y que en las últimas semanas, por el alto excesivo de la inflación de los precios del combustibles, del petróleo en los países internacionales, el Estado se ha visto envuelto a subsidiar los combustibles, por lo que para esta semana, del 25 de junio al 1 de julio, dice que el gobierno mantiene subsidio extraordinario de unos 1.631 millones para frenar el alza de los combustibles. Para esta semana el gobierno destinó unos 1.631 millones de pesos para frenar el alza de los combustibles, por lo que los precios de todos los combustibles mantendrán los mismos sin variación. La gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. Gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. Gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de todos los combustibles para el 25 de junio hasta el 1 de julio. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente este sábado.
Estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen en portada los diarios correspondientes este sábado. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice que edificio del Defensor del Pueblo quedó a medio talle. Vemos en portada la fotografía del edificio del Defensor del Pueblo, donde se observa en construcción. Se burlan de la luz roja, refiriéndose a las luces de los semáforos. Provisión de aborto desata terremoto en Estados Unidos. Ropa y elegancia no tienen mucho que ver, dice el periódico Listín Diario. Leonel vaticina panorama sombrío para país en 2 años, refiriéndose a la crisis que se avecina. Sabía que si no era en el béisbol iba a ser en el modelaje. Extensión de metro a Punta iniciará a finales de este año. La crisis se puede llevar a muchos, dice el editorial del periódico Listín Diario. Liberan al chofer dominicano que había sido secuestrado en Haití hace una semana. Educa pide cautela a evaluar impacto del COVID en alumnos. Más de 2.3 millones de pasajeros se movilizaron en 5 meses por 6 aeropuertos dominicanos. Abinader muestra garras y mortifica con la reelección. Vicepresidenta pide al Papa interceda ante comunidad internacional en ayuda para Haití. El COVID-19 sigue acercándose a los 1,000 contagios. Ministerio Público espera tribunal ordene apertura a juicio de fondo contra implicados en Operación 13. El Ministerio de Defensa dice frontera está cuidada. Miembros del CEFRON hieren a 3 haitianos que supuestamente intentaron agredirlo. Fallo en Estados Unidos sobre aborto genera debate global. El Papa pide a los sacerdotes que nunca sean jueces severos. Tribunal Constitucional declara inconstitucional el proceso de automatización establecido en la ley electoral. Autoridades incautan 21 televisores, 15 neveritas y 9 aires en cárcel de Santiago Rodríguez. Congreso de Estados Unidos aprueba la más importante ley del control de armas en décadas. Roberto Rosario sobre escáneres. Había que satanizar eso por lo que estaban diciendo las encuestas. Lanzan segunda versión del concurso Elegir Lema Nacional de Salud Mental. Muy activo el tema sobre la salud mental en los últimos tiempos en la República Dominicana. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que vicepresidenta pide al Papa interceda ante comunidad internacional en ayuda para Haití. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pidió al Papa Francisco que se una a la petición del gobierno de la comunidad internacional para que estos ayuden a Haití. Ministerio de Defensa dice cuidar la frontera es su prioridad. Precios de los combustibles mantienen su mismo valor sin variación. El gobierno anunció que mantiene el subsidio extraordinario de los combustibles con una inversión de más de 1.631 millones de pesos para evitar aumentos drásticos en el mercado local. Casos de COVID-19 siguen en aumento en República Dominicana. República Dominicana acumula 10 muertes por dengue y 1.904 casos. Cámara de Comercio de Santiago rechaza creación de nueva provincia.
Dice el arte contemporáneo. Víctor Tavares exhorta a PRMistas a salir a las calles a defender a su gobierno. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES realiza jornadas sobre mi municipio digital en Dajabón. Ofrecieron detalles de sectores intervenidos para la construcción del transporte en Santiago. Por fin. Policía Nacional apresa a más de 30 personas y decomisa drogas en Santiago, Moca y La Vega. Someten proyecto de ley sobre salud mental. El diputado Aníbal Díaz somete un proyecto de ley ante el Congreso Nacional sobre la salud mental en la República Dominicana. Salud Pública reporta 941 casos de COVID-19. Gobierno de gira por el norte. Ministro de Interior dice Haití se ha convertido en una amenaza para la República Dominicana. Presidente crea comisión sobre ley de expresión. Esos son los titulares que nos traen en portada el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital nos dice que experto afirma monorriel no es la solución al problema del transporte de pasajeros en Santiago. Según el experto en canales y puertos, doctor ingeniero de caminos Carlos Zuli Bonelli, el monorriel no se construiría en Santiago con una inversión de 38.505 millones de pesos. No responde a razones de eficiencia y eficacia, se refiere el ingeniero. Dice, rompen privilegios, comodidades y negocios a reclusos de la cárcel de Santiago Rodríguez tras requisa. Raquel Peña visita al Papa y le implora interceder por Haití ante comunidad internacional. Chu Vázquez entiende, muro fronterizo es vital para cuidar la patria. Primera dama pide a Conani intervenir por niña maltratada por madre en Gaspar Hernández. Interior y Policía investiga participación de dominicanos en bandas haitianas. Gobierno mantiene subsidio extraordinario por unos 1.631 millones a combustibles. Violador de una menor fue condenado a 10 años de prisión en Santiago. Artista Don Miguelo vive para contarlo luego de que supuesto ladrón apuntara con arma a su cabeza. Ulises Rodríguez afirma intervención del gobierno en Santiago ascendería a unos 41.000 millones de pesos. Dictan 12 meses de prisión preventiva acusado de asesinar a mujer en Puerto Plata. Policía Nacional apresa a hombre por operar fábrica de cigarro clandestina en Santiago Oeste. Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas desmantelan punto de venta de drogas en Montecristi. Autoridades y vendedores llegan a acuerdo para intervención y ordenamiento de playa en Sosúa. Abinader saca de su agenda en el Cibao su visita a Mao y solo irá a Puerto Plata y Samaná. Director de la APM afirma humanos usan la tecnología para matar. Giovanni Cranes, director de la Agencia de la Palabra Multimedia, afirma que la guerra de Ucrania es tecnológica. La policía de Ecuador reprime a bombazos movilización indígena en Quito. El gobierno niega que en el país operen bandas haitianas. Críticas obligan al gobierno a revisar el proyecto de ley sobre libertad de expresión. Rescatan a 3 obreros tras quedar atrapados por deslizamiento de tierra. El presidente Abinader vuelve al Cibao, donde agotará agenda de trabajo el fin de semana. Surge conflicto entre Iván Duque y Gustavo Petro por compra de aviones en Colombia. Aprueban propuesta de plan de internet para beneficiarios de Supérate. Altos mandos evaluarán este jueves el resultado de patrullaje mixto contra delincuencia. Feministas califican como
fracaso, lucha del gobierno contra la delincuencia en Santiago. Reales ganan y clasifican marineros, se colocaron. Metros y Cañeros eliminados. Piratas, el primer club que inscribe a 100 dominicanos en grandes ligas. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, digital que usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Como si estuviéramos en proceso electoral, se ve el panorama en los medios de comunicación de posiciones políticas, de eslogan que a todas luces arrojan o vaticinan procesos electorales cercanos y que ya surgen opiniones de oposición partidaria. La pasada semana, en un acto donde se estaba en la juramentación de las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno, en una moción, en una declaración, en un discurso por parte del señor presidente Luis Abinader, en un mensaje emotivo, expresó textualmente: no mires para atrás, y que inmediatamente se popularizó a través de las plataformas digitales. Con este eslogan, con esta frase, no mire para atrás, se tituló incluso en los diarios de circulación nacional las garras que estaba vaticinando el señor presidente Luis Abinader en torno a los comicios del año 2024. Esto generó un revuelo en el escenario político que incluso obligó a que sectores de la oposición se pronunciaran en este sentido. También conllevó a que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo también se pronunciara, pero no solamente se limitó allí. También incluso la propia Junta Central Electoral se pronunciaron en este sentido, asociándolo
con otros movimientos, con otras reuniones, con otras convocatorias que se venían dando ya hace un tiempo con movimientos, partidos y agrupaciones políticas. Y es que el escenario actual, nosotros entendemos que no era lo oportuno para que se estuvieran debatiendo propuestas electorales en torno al proceso del año 2024. Y máxime aún cuando los plazos legalmente establecidos en tanto la ley de régimen electoral como la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, eso no ha permitido que los plazos legalmente estén abiertos para que surjan proselitismo político. Pero lo que nos sorprende verdaderamente fue el pronunciamiento de la propia Junta Central Electoral cuando dijo de que ellos no tienen calidad. Es decir, la Junta Central Electoral, el órgano que tiene la facultad para administrar los procesos electorales, para administrar la vida interna de los partidos políticos y los procesos electorales, dice que no tiene calidad para sancionar a las agrupaciones, movimientos y partidos políticos que incurran en proxenetismo político previo a los plazos establecidos por ley. Si bien es cierto que nosotros teníamos muchos años en la República Dominicana discutiendo tanto esa ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas que tenemos, que en principio ni es una sombra del proyecto original que se sometió al Congreso Nacional, que duramos más de una década discutiendo, pero sobre todo los vicios en la nueva ley de régimen electoral. Y por eso nosotros observamos que a menos de 2 y 4 años de haberse aprobado la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas y la ley de régimen electoral, estamos promoviendo unas reformas a las mismas. Porque a todas luces arrojan fantasmas de dudas y vulnerabilidad para sancionar lo que en principio se buscaba. Lo que en principio se buscaba con esa ley de régimen electoral y esa ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas que fundamentalmente se buscaba sancionar el financiamiento ilícito en los procesos electorales, campañas a destiempos en los plazos establecidos en la República Dominicana, entre otros aspectos fundamentales, pero eso eran los básicos. Sin embargo, nos sorprende que pese a nosotros tener como país, como Estado, como nación, una nueva ley de régimen electoral y una ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, la Junta Central Electoral se destapa que no tiene calidad para sancionar a esos movimientos, agrupaciones políticas que incurran en campañas a destiempo de los plazos fijados. ¿Y por qué ocurre eso? Sencillamente porque a estas alturas de juego no tenemos un reglamento que le dé facultad a la Junta Central Electoral para que sancionen a esos partidos, movimientos, agrupaciones políticas que violen esa norma jurídica. Esa es la realidad. Y por eso entonces inicio con mi comentario principal, que a menos de 2 años de los comicios del 2024, vemos cómo constantemente en escenarios públicos hay partidos, movimientos, agrupaciones políticas con proselitismo a destiempo a los comicios del año 2024, cuando la ley contempla todo lo contrario. Independientemente que nuestro país, que nuestro Estado, que nuestra nación no está en condiciones dadas en este momento para pensar
para ni siquiera pensar en procesos electorales. Nosotros no estamos en condición ni económica, ni social, es más, me voy a ir más lejos, ni siquiera mental. Ni siquiera mental, porque hay una secuela creciente con relación al tema de la salud mental, y con esto felicitar al diputado Aníbal Díaz, que acaba de someter un proyecto de salud mental al Congreso, que a todas luces está generando incertidumbre en la sociedad. En la sociedad. Cuando estamos en un proceso de reestructurar el aparato productivo, de la recuperación de la economía, y vemos sectores particulares tratando temas, promoviendo aspiraciones a los comicios del año 2024. Esa es la realidad. Y por eso cuando salió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a decir que ese eslogan, esas declaraciones que expresó el señor presidente Luis Abinader en ese acto, que el objetivo de ese acto era la juramentación de las nuevas directivas, de los nuevos incumbentes del Partido Revolucionario Moderno, de su presidente y su secretario general, no tenía que ver con temas de campaña, porque sectores particulares le convenía que vincularan esa expresión del señor presidente en ese acto a temas electorales con posibilidad o aspiración a una repostulación presidencial para justificar el proselitismo, la preventa, la propaganda que están promoviendo durante hace meses. Durante hace meses vienen promoviendo movimientos, propaganda en torno a los comicios del año 2024. Yo quiero felicitar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, de inmediatamente se generara fantasma de duda en torno a las expresiones del señor presidente Luis Abinader, saliera a desmentir y a desasociar ese acto con temas de aspiraciones a repostulación presidencial. A despejar todo fantasma de duda asociado a temas de aspiración o repostulación presidencial. Porque la actual coyuntura no está dada para discutir esos temas. Y yo lamento que la Junta Central Electoral, su pleno, se pronunciara en torno a que no tiene calidad. Porque la facultad la tiene. La Junta Central Electoral tiene la facultad, por ley, de sancionar todo aquel que esté en violación a los plazos de los procesos electorales. La ley de régimen electoral y la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas establecen plazos. Y aquí cuando un órgano, cuando una entidad, cuando una facultad la quiere para sancionar, lo asume. Y no es posible que a 2 años, o menos de 2 años, de un proceso electoral, donde ya venimos arrastrando un proceso traumático de los pasados comicios, donde gracias a Dios aquí no pasó una desgracia por obra del Espíritu Santo, y de que no imaginamos o no vaticinamos un nuevo proceso electoral en la República Dominicana donde se pueda vivir lo que vivió el país con el traumático proceso electoral
de los comicios pasados. Que gracias a Dios no pasó una desgracia. Y es que el país, la sociedad, el Estado, no está en condición para que en este momento se esté hablando de procesos electorales. No es el momento para discutir temas de procesos electorales. Aquí hay un tema de salud mental, aquí hay un tema de secuela, aquí hay un tema de aparato productivo, aquí hay un tema de recuperación de la economía. Pero sectores que tradicionalmente han vivido de la desestabilidad, del tema político. Aquí hay sectores que históricamente se activan 1, 2, 3 meses antes de procesos electorales y vuelven en los próximos comicios. Porque sus intereses, sus beneficios radican esencialmente en temas electorales y han vivido históricamente de ello. Por eso les conviene que nosotros constantemente vivamos en temas políticos, en temas de aspiración, en temas de posiciones electivas y demás. Cuando las circunstancias no están dadas para que se trate en la República Dominicana, y menos en la actual coyuntura. Inmediatamente vimos los partidos de oposición, al momento de asociar el pronunciamiento del señor presidente Luis Abinader, responder las expresiones. Porque es un programa dirigido en este sentido. Adicional a esto, vimos cómo el Tribunal Constitucional esta semana se pronunció declarando inconstitucional varios artículos de la Ley de Partidos, Movimientos, Agrupaciones Políticas y la Ley de Régimen Electoral, refiriéndose al tema del voto automatizado. Un tema, señores, que le ha costado tanto a la República Dominicana. Un tema que le ha costado tanto a la República Dominicana. En materia de economía, en materia de tranquilidad y confianza. En materia económica, en materia de tranquilidad y confianza. Dice el Tribunal Constitucional, refiriéndose en este sentido, que tanto algunos artículos, específicamente el artículo 99 de la Ley 15-19, orgánica del régimen electoral, que establece la automatización del voto de manera progresiva, y también el artículo 52 de la Ley 3318 sobre partidos, movimientos, agrupaciones políticas, dada su conexidad con el artículo 99 de la Ley de Régimen Electoral, el Tribunal Constitucional acaba de declararlo inconstitucional. Cuando acá se estaba con la intención de dejar atrás el tema del voto manual, que durante años se han hecho diabluras con esa situación, y recordemos lo traumático del traslado de las urnas de los centros electorales y demás, y el caos y el robo, la desaparición de muchas de estas, se trató de implementar en el país
el voto automatizado, progresivo, que es una vez el ciudadano acude a un centro electoral, realiza el voto, su intención del voto, y que esto concomitantemente se va trasladando o reflejando en un centro de cómputo central para que instantáneamente se vayan obteniendo los resultados. Esto con el interés de dejar atrás el tema de los famosos conteos manual, que ustedes saben todo lo que se ha hecho con esto. Pues entonces, en este sentido, se sometió un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando la inconstitucionalidad de estos artículos y en el día de ayer, pues el Tribunal Constitucional se pronunció en torno a este sentido. Esperar entonces que emitan la sentencia íntegra para estudiarles y ver las razones, las motivaciones, las conclusiones del por qué el Tribunal Constitucional se pronunció declarando inconstitucionales estos artículos. Creo, y es mi interés en lo personal, independientemente que no ha faltado educación electoral en el país, nosotros debemos crear las condiciones para que el sistema electoral en la República Dominicana sea actualizado. Al igual como los países desarrollados que nosotros constantemente estamos imitando, nosotros no podemos retornar al voto análogo, a ese voto manuscrito que cualquiera en el trayecto del traslado de esas urnas alteraba muchas actas. Nosotros debemos estudiar el motivo por el cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional estos 3 artículos y adecuar a lo establecido en la Constitución. Nosotros no podemos retroceder. Debemos crear la educación electoral, debemos crear las condiciones para que en un próximo torneo electoral no vivamos el traumático escenario que vivimos en el pasado, que gracias a Dios no pasó una desgracia. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado.
Y bueno, ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. El programa está muy activo hoy, señores, muchas noticias, muchas informaciones. Miren, ya entonces el equipo completo, vamos a darle la formal bienvenida, que se integran con nosotros nuestro queridísimo compañero, para tratar los temas que están en la palestra a 2 años o a menos de 2 años jóvenes del 2024, los próximos comicios. Ya estamos hablando de aspiraciones o posibles repostulaciones presidenciales. Ya vemos escenarios donde hay reuniones constantes de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, y como si no hubiese sido mucho, incluso discusión de eslogan, discusiones de expresiones políticas. Muy buenos días, don Ignacio Guerrero e Ilse Cruz. Buenos días, Wagner. Buenos días, don Ignacio. Y buenos días a ustedes que están ahí, como cada sábado fijo, esperándonos a nosotros en su diario del sábado. Bueno, buenos días a ustedes, Wagner, Ilse. Sí. Placer inmenso de reencontrarme con ustedes y los televidentes. Nosotros aquí, pues, a compartir ideas e informaciones en las que ustedes pueden estar o no de acuerdo. Claro. Porque es la democracia. Y vamos a hacer un programa que al final ya ustedes tengan una formación mucho más acabada de lo que es el mundo, de lo que es la ciudadanía responsable, votos, automatizado y no automatizado, la criminalidad, la situación de Haití cada vez peor. O sea, hay muchos temas, lo económico, la advertencia de la CEPAL y de las Naciones Unidas de una hambruna mundial. O sea, hay muchos temas en los que nosotros vamos a aportar ideas para que ustedes la conjuguen con la que ustedes tienen, y entonces al final del programa vamos a tener una idea acabada de lo que hay que hacer para evitar todos esos problemas, ¿verdad? De 3 cerebros distintos que van a converger en un punto. El propósito es converger donde esté la razón y la verdad. Así mismo. Sí. Las ideas se confrontan y los sociólogos hablan de lluvias de ideas. Y esas lluvias de ideas permiten que logremos que florezca la verdad. Ilse, tú tuviste una experiencia importante y es bueno que incluso en este momento la compartas con nosotros, porque viene a discusión el escenario, precisamente que fue el tema principal que toqué. El Tribunal Constitucional se pronuncia en torno a varios artículos de la Ley de Régimen Electoral y de Partidos, Movimientos, Agrupaciones Políticas, declarándola inconstitucional. Pero artículos específicos que se refieren a la automatización del voto, cuando nosotros pensábamos que ya habíamos superado el atraso, el traumático escenario del voto manual. Ahora aparentemente vamos a volver. Tú que viviste la experiencia en el proceso electoral pasado, porque fuiste candidata y estuviste en el lugar de los hechos, cuéntanos. La pregunta sería, ¿hay un retroceso? Sí. El automatizado es moderno, el manual es retroceso. ¿Qué va a pasar? Sí. Miren, yo fui candidata, pero no solo eso, o sea, yo traté de vivir los procesos antes de, como fueron 2 elecciones independientes, yo fui delegada en mi partido en las elecciones municipales y viví los 2 procesos, el proceso que se frustró, que fue el primero, y luego la segunda parte del proceso. Miren, yo era totalmente negada al voto automatizado por la vulnerabilidad del mismo y el desconocimiento de nosotros y nuestros delegados de los partidos, porque ese es el mayor problema que tienen los partidos en República Dominicana, que no actualiza el delegado. Y vamos con delegados que en muchas ocasiones lo que tienen es un trabajo político hecho, pero no tiene tanto conocimiento electoral. Y todavía mucho menos conocimiento cuando se habla de un voto electrónico o automatizado. Entonces, bueno, yo dije, déjame ver cómo es el asunto. Y entro al primer proceso. Y la verdad es que sí me gustó. El proceso del voto automatizado es ágil. En la primera etapa, porque les voy a decir algo, o sea, estamos hablando de la etapa en la que la gente va, marca y se va. Y la velocidad con que esa votación se va dando. Y da un resumen. Y ese resumen tiene que estar acorde con lo que hay ahí. Ahora, ¿qué yo sugerí en esa ocasión? Que se verificara el 100% de la votación y no una cuota como se pensaba que se iba a hacer,
un por ciento de la votación para verificar que todo estaba correcto. Pero en el voto manual, señores, eso es lo que es un real salto para atrás, totalmente salto para atrás. Porque la vulnerabilidad del voto inicia desde el mismo momento en que usted lo está echando en la urna. Cuando comienza ese conteo, que se hace tarde de noche, con delegados cansados, cada uno lo que se enfoca es en su voto, en el voto del candidato que está representando. Óigame, candidato, no estoy hablando del partido, porque hay delegados que representan varios candidatos de un partido, pero tiene uno, y él se enfoca en ese voto. Y si ese partido sacó 25 votos, él trata de que de los 25 por lo menos 15 le caigan a su candidato. Pero al final, todavía cuando están cuadrando, él nada más se enfoca en los de su candidato. Y al partido le importa, pero no mira lo del otro lado. ¿Qué se supone? Que el delegado tiene que estar pendiente de que el mío sacó 25, pero que el tuyo no tenga más de 10, que fue lo que tú realmente sacaste. Sí. No, sueltan en banda y ahí viene un arroz con mango que hay que cuadrar. Entonces, en el voto, como sea. En el voto automatizado se le contabiliza a cada quien lo que sacó. Claro, sale automático. Ahí hay dificultades para el fraude. Hay más dificultades. El fraude hay que hacerlo. ¿Usted sabe dónde? En el camino de cuando sale esa acta a la Junta. Efectivamente. Y en la Junta, no, sí, mi amor, yo diría que en el transporte, en el camino. Y en la Junta es que viene la parte dura. Y todo el que ha entrado a una Junta y ha visto lo que se da ahí adentro, sale con el moco para abajo. Eso es un mercado. Fíjate, un mercado burdo en la Junta. Eso es lo que se da, un mercado burdo. Y eso es grave. Ahí, todo el que está ahí adentro lo que está es haciendo bulto. Y se lo digo con mucha responsabilidad. Bulto, Ignacio, ahí la mayoría de los delegados que van de los partidos, los que están sentados bebiendo café y haciendo cuentos, porque ellos saben que lo que ellos pongan ahí no importa, es la firma. La firma. Al final los numeritos se cuadran en un centro de cómputo que nadie tiene acceso. Fíjate, falta menos de 2 años para las votaciones y un poco más de 2 años para el traspaso de mando. Y nosotros decíamos en uno de los programas anteriores que estamos en campaña. De hecho, estamos en campaña. Sí. La Junta Central Electoral dice que no tiene facultad para regular esa campaña de tiempo, no tiene mecanismo. Y por eso plantea la necesidad de la reforma a la ley electoral, para que le dé garantías constitucionales para frenar. No tiene posibilidad en este momento. Pero dentro de todo este proceso de andamiaje para las elecciones próximas, entonces la Junta Central Electoral aconseja utilizar los escáneres que fueron sanatizados en el pasado. Entonces, en ese sentido, Ilse, que usted ha estado vinculada, a Roberto Rosario lo condenamos, lo martirizamos, lo llevamos a un tribunal popular. Y entonces, ¿por qué ahora la Junta aconseja utilizar esos escáneres? Es una irresponsabilidad de la Junta. Las dos cosas. Primero, decir que no tiene la capacidad para regular el proceso de cuándo debe iniciar. Porque nosotros acabamos de salir de un proceso con las leyes electorales, con esa que está ahí. Y antes de ahí, también había cómo regular el tiempo en que se debía hacer campaña. Nosotros tenemos 2 años en campaña y vamos a tener los 4 años en campaña, porque la campaña inició el 17 de agosto del 2020. Así es este para país. todo el mundo. Así es este país. Entonces, si no ha habido quien controle eso, pues va a seguir y va a ser más, cada día va a ser un canibalismo mayor, porque hay más apetencia. Pero eso de decir que no tiene condiciones, no, es una irresponsabilidad de la Junta. Y la otra cosa de volver a los escáneres, mira, a mí eso sí me da miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque una cosa fue en la votación automatizada y sale esa acta, que puede ser verificada. Y se sella y punto. Pero los escáneres no nos dan capacidad a nosotros de saber que esos numeritos, esas barritas que están sube y baja, sube y baja, sube y baja, en esas pantallas que nos ponen a nosotros. ¿No fue reales? Por eso que se suspendieron las elecciones de febrero? Las de febrero se suspendieron antes, fue iniciando el proceso, fue iniciando el proceso. En la primera se suspendió a las 11 de la mañana. Porque aparecía en la pantalla y después resulta que... Lo que había ahí era un tema de que muchos de los equipos no comenzaron en cero. Entonces dieron mucha dificultad, algunos no acababan de arrancar y para tener un proceso híbrido decidieron suspenderlo. Pues entonces volver a ese sistema es un peligro. No, es que lo que le estoy diciendo son dos cosas. Una cosa es la votación automatizada en los colegios y otra cosa es lo que se escanea en la Junta. O
sea, nosotros escaneamos actas en los colegios y esas actas escaneadas llegaron allá y hubo muchísimos problemas, pero es lo mismo que se va a hacer, esa acta que sale del voto automatizado, se va a plastificar y escanear. Mi miedo está en los numeritos que suben y bajan, supuestos de los centros de cómputo. Bueno, lo que nos preocupa a nosotros, porque uno piensa que esto está lejísimo y no es así. No, eso está allí. Eso hay que prepararlo, planificarlo con tiempo, para evitar lo que pasó en febrero. Claro. Y lo que pasó también en el proceso nacional, porque hubo muchas irregularidades. Sí, en todos lados. En todas las en los congresuales, en los presidenciales, en los municipales, ni hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Y voy a citar una frase que es importante en la democracia. El voto tiene mucho más fortaleza que un fusil en la democracia, porque el voto es el arma del ciudadano para escoger a las autoridades que dirigen los destinos del país. O sea, el voto tiene una importancia trascendental. Por tanto, la Junta Central Electoral, los partidos políticos, tienen que aunar esfuerzos para que se garantice el voto transparente de cada ciudadano. O sea, que cada ciudadano que vaya a votar, por eso en la democracia se habla de respetar la voluntad popular, porque ese voto tiene una fortaleza enorme. Nosotros quisiéramos que los ciudadanos dominicanos, todos, logremos adquirir conciencia de la necesidad de ejercer el derecho al voto por conciencia, de acudir a las urnas a votar por un hombre, por una mujer que represente los genuinos intereses del país. Entonces, es responsabilidad de las autoridades garantizar que ese voto sea respetado. Y por los datos que usted refiere, en todos esos procesos electorales se ha irrespetado. Sí, señor. Es más, aquí hay gente que fue diputado sin haber obtenido mayoría. Y gente que obtuvo mayoría no fue diputado porque lo compraron ahí. Y se ha dicho algo importante, entonces es mi preocupación, porque independientemente de la modalidad, manual o automatizado, si al final quienes deciden son los que están en un cuartico, que colocan una firma, entonces no tiene razón de Ese es ser. el peligro. Mira qué sucede. ¿Ustedes me están entendiendo? Mira. Entonces, ¿de qué diablo estamos hablando? ¿De voto automatizado, manual? Sí. Si al final quienes son deciden Entonces, son... ¿por qué muchos senadores, por qué muchos diputados y hasta representantes del Poder Ejecutivo, cuando están en la presidencia o en el Senado o en los ayuntamientos, no piensan en las bases de los partidos y en el pueblo? Para esa gente no Porque importa. esas posiciones no fueron en base al voto. Entonces, Sí, así no mismo tiene razón de ser que estemos discutiendo ese tema. Sí, si pero al hay- final quienes deciden son los que están en un Hay cuartito. soluciones, Warner, hay soluciones. De baratar ese cuartito, No, que sea no. un escenario público. Mira qué sucede. Si se cumpliera el proceso como se plantea en teoría, fuera maravilloso. El tema está en que si tú tienes que imprimir por cada partido participante un acta en cada uno de los colegios, ya ese es un comprobante para ese partido, pero no sucede así. Cuando viene la fase final, ahí la gente lo que se preocupa es por el acta final, el acta que va para la Junta. Y la mayoría de los delegados no se preocupan tanto por el acta y por eso los partidos no llegan a tener todas las actas y no pueden tener el total de No la pueden votación. impugnar Entonces, nada. ¿qué yo creo? No debe ser total responsabilidad de los partidos, los delegados. Sí. Debe haber una intervención de esa sociedad civil que mete la cuchara en Pero todo. tú Métase ahí pero tú y acabas- sea el árbitro real del Pero tú proceso. acabas de decir, Ilse, tú acabas de decir que la función, en algunos casos de delegado, en esa junta, es tomar café y cherchar. No. Porque ellos saben que al final la imposición será la que decidan los que están en ese cuartito. Pero ¿por qué sucede eso? Porque los partidos no tienen la información completa. Ve, si cuando te dicen en cada pared Es un te desastre. van a pegar el acta de ese colegio, no sucede, Wagner. Es un desastre. Tú vas a un colegio y lo menos que tú ves son las actas pegadas en la pared, pero tú le preguntas a muchos delegados, ¿y dónde está la acta tuya? No, no me la dieron y salieron con ella corriendo. Entonces ya eso es una falta de Es información. más, hay delegados, hay delegados, para reforzar lo que dice Ilse, que hasta candidatos de su propio partido Lo perjudican. sacrifican Sí.
para favorecer al que le está dando el dinero para que lo represente. Porque esa es otra cosa, Ignacio, y se lo digo porque lo viví. Mire, usted hace así, se supone que si son, como por ejemplo en mi caso, que era una circunscripción con seis candidatos Sí, del partido. La 3. O sea, sí, con circunscripción 6 candidatos. Se supone que debía haber una equidad en la distribución de los delegados. Exacto. Pero el candidato que mejor pegado está en el partido es el que más delegados le ponen. ¿Y a quién usted cree que va a defender ese delegado? El que tiene más dinero. Entonces, una El pregunta. que tiene más él le da los votos a su candidato. En ese sentido, y se lo inventa. Entonces, el delegado lo asigna el partido, no el candidato. Lo asigna, el candidato pasa una lista. Perfecto. Al final, esa lista de delegados es en el partido que se baraja. Entonces, lo peor es que dentro de la Junta Central Electoral, y en el caso de Santiago, la Junta Electoral del municipio, los que representan a la Junta Central Electoral entran en complicidad con eso que utilizan a esos delegados para el fraude. Y le voy a decir otra cosa. Complicidad de las autoridades. Mira, a mí me dijo una persona que quiero mucho y me orientó y me dijo, mira, Ilse, no te pongas de loca de que hacerle caso a todos esos delegados que están ahí adentro, que te van a decir, mira, si con 3 millones tú pasas, porque ya estamos a tiro ahí, y dice, ¿tú sabes qué hacen ellos adentro? Ven café y dice, déjame ver. Juana, vamos a darle un toquecito a Juana a ver si nos repartimos unos chelitos. Y llama, mira Juana, tú estás a tiro de Gil. A ti nada más te faltan 2,5 millones. Es más, llévalo a 3 para que nosotros empujemos, porque mira, tú estás casi así. Y Juana, creyendo el cuento, se está poniendo loca, pero ahí adentro ellos están en checha. Fulanito, dime, y la gente es tuya. Haciendo cuentos. Sí, pero ellos saben que ellos no Y interfieren en y nada. a esa persona que te dijo, yo le creo porque creo saber quién es, porque también es delegado, ¿verdad? En la Junta. ¿Verdad que sí? Fíjense. Pero así mismo dijo, no te pongas de loca, de cuarto, no le dé un peso a nadie. ¿Fue honesto contigo? Claro, porque ¿Qué es mío, es ocurre? mi amigo. ¿Fue honesto? Es mi amigo Fíjense que mío. nosotros Yo le agradezco estamos analizando esas situaciones y fuimos al pasado, porque hay que hablar con el pasado para no entender este Y presente. estamos diciendo la Y en realidad. materia electoral, le voy a decir una cosa, la Junta Central Electoral en toda la historia ha sido un dolor de cabeza. Esa pregunta que yo le hice a Ilse respondió con mucha precisión de que la Junta dice que no tiene facultad. Pero hay una ley que dice que la campaña debe comenzar tantos meses tarde. A eso yo me referí. Es aplicarla. A eso yo me referí. Ahí Por eso está. le digo que es una No irresponsabilidad. necesita ni siquiera reformar la No, Constitución. no. A eso yo me referí. Usted sabe lo que pasa, Ignacio, porque la ley lo contempla, el plazo, y en virtud de eso, Ahí está. en virtud de eso, el Pleno puede accionar. Lo que no existe es un reglamento. Pero no existe un reglamento. Pero hay por una no ley. existir, claro, pero no existe un reglamento, es porque no ha existido la intención de que haya Y un porque reglamento. la Junta es irresponsable. Perfecto, pero la ley lo establece. La ley Y establece el plazo. todos los miembros de las diferentes juntas centrales electorales. No lo de esta. Lo que ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral momento es una irresponsabilidad mayúscula. Sí, eso es así. Porque ahí están los plazos. Sí, Incluso las manifestaciones abiertas, cuándo se pueden hacer, cuándo no se pueden hacer. claro. Lo que no se puede prohibir es las reuniones, Sí. la libertad de organización, porque es un derecho consagrado, universal. Pero la Junta sabe que ahí hay plazos que hay que cumplir, los partidos lo saben también. Pero los partidos saben la debilidad de la Junta Central Electoral, la complicidad de los miembros de la Junta Central Electoral con esas irregularidades, y por eso la desafían, porque no hay voluntad política. No. No hay voluntad política. Entonces, ¿cómo el presidente de la Junta me va a decir a mí que no hay facultad? Cuando hay una ley, ¿eh? Que no tienen calidad. No, pero eso es increíble. Señores, cada vez más uno tiene menos confianza en las instituciones de este país. Pero le voy a dar un dato, Ignacio. ¿Por qué yo fui a tribunales? Yo me fui a tribunales porque se violó la ley, hasta la de género, la de las Imagínese cuotas. Comenzando con la designación de los candidatos. Se estaba violando la ley. Y no había, en ese momento, la Junta no tenía una solución para esa violación. Yo me tuve que ir a varios tribunales. Bueno, Y en pleno proceso. tenemos una Junta Central Electoral y juntas electorales en los municipios, donde muchos de los miembros están aliados no solo a candidatos, sino a funcionarios del gobierno de turno. Nosotros tenemos un presidente de una junta electoral que se accidentó con senadores del partido de la Acción Dominicana cuando estaba en el poder y todo se quedó nada. Sí. En un país desarrollado, mínimamente organizado, eso es sancionable. No solamente excluirlo de la Junta, sino que debe ser investigado. Lo peor es que se mantuvo en el siguiente proceso.
con el No apoyo solo del su- partido de ahora. Entonces, Ve, ¿y por- eso sabes- es lo Pero peor. tú sabes por qué se mantuvo. Entonces, Porque venga. hubo una comisión que estaba colectando firmas para destituirle, pero hubieron incluso que hoy son legisladores de varios partidos políticos que se opusieron al Porque le tienen temor a qué, no se le puede tener temor. No, es que violó la ley, violó la Óiganse ley. eso. Óiganse eso. Y violó la 11 ley. legisladores Y se fue una violación opusieron a la ley. Claro que sí. Claro que sí. No era Pero usted temor, como- era complicidad. Oye, lo que pasa en otros países, en Estados Unidos, Hillary Clinton tuvo un gran problema porque utilizó un correo no institucional. Sí. Usted se imagina que ella, siendo parte de un organismo, tenga un accidente con representantes de un partido del gobierno. Que se supo por el accidente. Se supo por el accidente. Fue. Pero todos sabemos lo que se da en esos viajes. Yo le puedo decir otra cosa que yo vi responsablemente y lo puedo decir. El hombre del maletín entró desde el día 1 a la Junta, desde que comenzaron a contar los votos. Varios hombres del maletín. ¿Aquí en Y- Santiago? Sí, eran recibidos en la oficina del presidente yo de la pensé que Junta. solamente Ahora ese es era- otro yo elemento, solamente porque pensé que uno era en el dice- Congreso, No, que- no, no, eso se hacía. Entraban con la cara compungida y salían muertos de risa. Ya tú sabías que esa candidatura estaba Eso es garantizada. lo que usted dice. es Ahora, importante. ¿cómo lo garantizan si el sistema fuera transparente? Eso no se diera. Pero lo que usted dice es importante. No es un solo hombre del maletín. Varios hombres del maletín. Son varios. Al final, Y esos son los que van en físico, porque hay otros hombres de maletín que llegan por aquí. Y transfieren. Claro, mi no amor, y ya, en una llamada. la tecnología. Una llamada. Por ahí hubo un señor que dijo, yo voy a tener 4 diputados. No, y hay, ¿Lo tiene? ya por aquí se hacen transferencias de fondos. Sí. Ah, no es efectivo. No, ya eso se hace una transferencia. Bueno, usted es un hombre tecnológico. Claro. Y joven, moderno. Ahora, algunos prefieren que no haya rastro, pero Muy hace así, efectivo, el ¿verdad? negociante del maletín le dice, mira, Juana, Petra, Luca y Luis, tan, ¿cuánto? Y mandan al amiguito, porque el efectivo no deja rastro. Un intermediario. Sí. Al Pero la final- negociación ya se ha hecho vía teléfono. Al final lo que nosotros queremos es que la Junta Central Es Electoral frustrante, ¿eh? y el Tribunal Superior Electoral asuman sus responsabilidades y garanticen un proceso electoral transparente, democrático, para que se respete la voluntad popular. Que si un candidato sacó 100 votos, que se le cuenten. No que en el camino se altere el acta. Ah, otro dato que le tengo, Ignacio, para que muchos, en la parte de ahorita lo que te decía. Los delegados están ahí y están cotejando las actas. Cotejan el acta y la firman. Y esa acta firmada va al centro de cómputos. Allá se digita y se envía, pero no viene una constancia de lo que se envía. De lo que sabía. O sea, que eso queda en manos de una persona. De una sola Me persona. acuse de recibo. Ay, No. santo. Ellos para atrás, porque yo estuve dentro y vi, para atrás yo decía, ok, ¿y en qué momento eso que ustedes enviaron para allá vuelve para atrás para que ustedes confirmen que lo que ustedes firmaron es lo que se envió? No, no vuelve para atrás. Yo no, pues esto es un relajo, déjame yo irme de aquí. Por eso la democracia nuestra tiene muchas debilidades. Por eso. Porque se utilizan maniobras para imponer candidatos que no sacaron la cantidad de votos. Señores, aquí hubo un candidato del PRD que ganó y luego ganó su esposa, que fue Papo de León de Navarrete. Ajá. Y en los cómputos finales pidieron. Es más, se fueron a celebrar a Nueva York porque en el resumen preliminar le dieron ganadora a la esposa. Y se van a celebrar. Y cuando se fueron a celebrar a Nueva York, que regresaron, pues, estaban abajo. Entonces nosotros queremos un proceso electoral transparente, por la democracia, Pero ahí debe haber una vez Y a los ciudadanos que de los asuman ciudadanos, la también ciudadanía. con responsabilidad una ciudadanía irresponsable, exigiéndole a esos miembros de la Junta Central Electoral y a los delegados de los partidos políticos, pues no solo la Junta, y eso lo ha dicho con claridad, delegados de los partidos políticos que se prestan para esas maniobras antidemocráticas. Aquí sustituyeron diputados y la Junta lo sabía porque salieron con cerones de billete a comprar a su equipo. En un país que tenga un mínimo de desarrollo institucional, en el momento que se determina que un candidato está comprando votos, en ese momento queda eliminado como candidato. Pero, don Ignacio, en plena votación me llamaron a mí, me dijeron, mira, en tal escuela, en una jipeta de tal, hay un par de personas repartiendo dinero para los votos de fulano de tal. Ajá. Esos son
dinero perdido. Y la Junta lo sabe. Porque deje esos cuartos para que usted los meta allá en la Junta, que es donde al final terminan, y hay que volver a llevar. Pero eso garantiza unos menuditos de votos que se van a ver rodando en las urnas, porque para garantizar el menudito de votos nada más, que comienzan y llevan los dineritos a los centros para comprar votantes. Eso, oiga, señores, el que menos culpa tiene en la vulnerabilidad del proceso es el que dicen que del picapollo, oye, mentira, No influye. mentira. A esa gente le dan 150 pesos para que se transporte a votar. Pero eso es lo no mínimo. es verdad que le dan dinero. Eso Ahora, es chévere. el grueso del dinero se maneja en otro. En lo grande, arriba. Cuando usted oye que un diputado gastó 40 millones, 50 millones, no lo gastó en los votantes. Porque si usted le tira el numerito, aquí, por ejemplo, en las diputaciones, los diputados que más votos consiguieron llegaron a 20,000 votos. Tírale 50 millones a 20,000 votos. ¿A cómo salió ese voto? No es verdad que compraron voto a voto. Ahí en los votantes no se gastan 2 millones, 3 millones de pesos. Los cuartos realmente están en la otra Entonces, parte. en medio de del todo proceso. esto, surge la pregunta, ¿se puede o no mirar atrás? Hay que ver para atrás, ¿eh? Claro. Hay que mirar para atrás, ¿verdad? Hay que ver para atrás, para atrás. Bueno, Hay que la ver. pregunta tiene que ver con Hay que lo verlo. que ha planteado el presidente de Mire. la República. No miren atrás. Señor, yo entendí lo que quiso decir mi presidente en eso y la estrategia que se busca. Ahora bien, hay una frase viejísima para que conocer dice, pueblo la que historia. olvida su historia, Sí. la repite. Hay que ver para atrás. Exacto, por lo siguiente. Hasta para decir, mira, eso no Nosotros sirvió. estamos evaluando lo que ha ocurrido en la Junta Central Electoral y en las juntas electorales. Para corregir esos aspectos negativos hay que volver atrás. Claro. para atrás. claro. Para eliminar esos elementos y atraer lo positivo, para afianzar, para mejorar. Entonces, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Ya vamos a seguir con el tema electoral. Se advierte una campaña agresiva Sí. a partir del 23. Es agresiva ya, Sí. pero se va a intensificar. El discurso del presidente de la República en la juramentación de los nuevos directivos, que son los mismos, pero en una nueva gestión Sí. No, del pero- Partido Revolucionario Moderno, creó y ha creado y sigue creando mucho debate por lo siguiente. Cuando el presidente de la República, Luis Abinader Corona, dice, no miren atrás, se refiere a las gestiones del PLD en materia de administración pública, de la corrupción, de la irresponsabilidad de los gobiernos del PLD. Es lo que interpreté de lo que dijo el presidente de la República. Pero el presidente de la República tiene que entender que hay que mirar atrás para identificar esos errores, Claro. para entender la crisis de este momento, ¿verdad que sí? Y no olvidarlo. Entonces hay que ir, dialogar con esa historia para uno interpretar este presente. Como esa campaña ha comenzado con tanta intensidad a casi 2 años de las votaciones y a más de 2 años del traspaso de mando, nosotros aconsejamos a la cúpula de los partidos políticos, a la cúpula del gobierno y a todos los sectores y a los ciudadanos que nos empeñemos en aunar esfuerzos y sacrificios para desarrollar una campaña en base a principios, ideas y programas. Que se presenten programas ante el país de lo que va a ser cada partido, de lo que va a ser cada candidato que aspira a la presidencia de la República, senador, a diputado, alcalde, a regidor, a distrito, a director de un distrito. Porque la ciudadanía debe ir a las urnas a votar por quien le ha presentado el mejor programa, pero que sea un programa fuera de la demagogia, sino de confianza, de credibilidad y alcanzable. A eso aspiramos, eso queremos, que esta campaña sea intensa, pero en debate en base a ideas, en base a propuestas programáticas. ¿Qué vamos a hacer para superar la crisis económica? Para enfrentar el desempleo, la criminalidad, la deficiencia de las políticas públicas. O sea, escuchemos, vamos a leer lo que plantean los partidos en los documentos, lo que dicen sus dirigentes en la radio, en la televisión,
en las redes. Entonces nosotros queremos una campaña con nivel, con nivel. El que es de derecha que defienda su concepto en base a su ideología. El que es de centro de izquierda que lo discuta en ese sentido en base a su propósito. Los conservadores, los de centro derecha, los socialdemócratas. Entonces, ¿no creen ustedes que esta campaña debe basarse en esos principios? Debiera, pero usted sabe que los partidos lo que menos tienen es de centro, de izquierda, de derecha, ya las ideologías no existen. Usted sabe que, ahora que usted dice eso, cuando uno ve los cables de las agencias internacionales, en esos países que hay elecciones, dice, ganó el izquierdista. Ganó aquí no se da, porque aquí se desapareció. nosotros no tenemos Bueno, ideología. lo que acaba de pasar en Colombia, lo que acaba de pasar en Colombia. Usted ve que dice Ganó uno de ganó de izquierda. izquierda. En El Brasil, referéndum. de Brasil las agencias hablan, dicen, el centro izquierdista José Ignacio Lula encabeza. Sí, pues, Aquí no se habla de eso. el Aquí eso es asigún. El precedente que se Pero eso es acaba, preocupante. claro. el precedente que se acaba de sentar en Colombia, que rompió con una hegemonía de la derecha. Pero no solo en Colombia. Por citarle un caso Bueno, reciente. pero déjeme decirle, de la universidad salió un jovencito presidente de Chile, Bueno, exacto. que fue reciente también. Exacto. O sea, de la universidad, de una dirección estudiantil, Sí. 35 años, ya es el más joven que Bukele, salió a la presidencia de la República porque hay cambios. Por eso yo me Hay inscribo. actitudes de cambio que no están en este país por lo que dice Irse. Por eso yo me inscribo en la tesis que usted plantea de que sí hay que mirar para atrás Claro. y ver los antecedentes que han transcurrido en la historia para nosotros entonces analizar el presente y futuro de la nación. Porque déjeme decirle una eso es lo que cosa, te nosotros ayuda. estamos cuestionando los partidos tradicionales. Estamos criticando los partidos tradicionales porque no logran responder a las necesidades del país. Pero los partidos de izquierda y los partidos emergentes no han interpretado la realidad. No, por eso su no, discurso no. Está desfasado. no se... ¿Por qué aquí no se producen esos cambios de Centroamérica y el Caribe? Sí. Porque aquí no hay partidos emergentes que tengan un discurso que cautive a la gente. No. Que cautive a la gente. Fíjense que hay diputados, hay regidores y hasta algunos directores municipales que son de izquierda, pero para llegar ahí tuvieron que aliarse a un partido tradicional. Sí. No por sí Enderezarse. solos. Tuvieron que enderezarse. Entonces, fíjense, aquí no llegan esos cambios por lo que decía Irse. ¿Usted sabe por qué, Ignacio? La ideología pasa aquí no eso? existe. Porque se ha creado la cultura de lo que los ciudadanos tienen acceso al ejercicio del poder público a través de los partidos políticos tradicionales. Aquí no existe la percepción o la esperanza de que usted, con un partido emergente, pueda llegar al poder. Así es. Fíjense que cuando estaba el Partido Reformista y estaba el PRD, Sí. que ahí había bipartidismo, Sí. las agencias internacionales hablaban, la derecha encabezada por Joaquín Balaguer, la socialdemocracia encabezada por José Francisco Peña Gómez. Sí, exacto. Cuando el PLD logra emerger como una fuerza y crear el tripartidismo, específicamente en el 90, porque en los primeros años el PLD no creó No. tripartidismo, No, entonces hablaban de centro izquierda, sí. y ya nosotros no tenemos eso. No. Porque- Aquí hay una sola ideología, que es la que se le dice al que incursiona en un partido y tiene intenciones de ser candidato. Se llama moniología. Y usted dijo- Eso es de dinero, y o usted sea, dijo asigún. dinerología. Asigún. Usted tiene cuarto, usted puede ser ¿Cómo que candidato. dice el Usted no comediante? tiene. ¿Cómo que puede dice ser el eso. comediante asigún? Asigún. Así que dice un comediante Pero asigún. aquí realmente es así, Ignacio. Usted dice, yo quiero ser regidor, porque yo creo que en mi comunidad yo puedo llevar... ¿Tú tienes dinero? Para ser regidor tú necesitas 10 millones de pesos. Automáticamente tu moniología te dice a ti, olvídate de eso, que usted no va para allá. Entonces, en un sistema que se base en eso, no hay democracia. Exacto. Porque llegan a las instancias gente que lo que tiene dinero, pero no tiene formación política ni de lo que es la administración pública. Eso es así. Entonces, nosotros necesitamos modernizar, pero eso debe modernizarse en función en el cambio interior de cada uno de nosotros. Sí. La ciudadanía tiene que jugar un papel responsable en ese sentido. Usted no puede votar por candidatos que lo que le están ofreciendo dádivas para llegar a una posición.
Porque cuando ellos llegan a la posición, dicen, no, pero ya yo di lo mío, ya no tengo que ver con Y nada. es así. Y se lo digo porque a mí hay gente que se me han acercado y me dicen, mira, en el próximo proceso yo quiero trabajar por ti, porque yo veo que aunque tú no ganaste, tú le das la mano a la gente tuya. Pero fulanito, a quien yo ayudé y le conseguí qué sé yo cuántos votos, no ha visto para dónde mí. Yo, bueno, esa persona te pagó. Bueno, definitivamente entonces, desde acá, desde esta tribuna, nosotros vamos a abogar porque el sistema político electoral se modernice, se transparente, que garantice los derechos constitucionales del electorado. Porque solo así podremos hablar de democracia representativa y participativa. Vamos a una pausa, señor. Hay otro tema. Bueno, vamos a la publicidad. Sí, sí. Bueno, cuando regresemos entonces seguimos acá. Bueno, muchos temas en debate, ya vimos el tema político electoral. Entonces vamos a un tema que también es muy conflictivo. Es muy conflictivo y que hay que analizarlo desde todos los puntos de vista, que es la libertad de expresión y difusión del pensamiento y de las ideas. A nivel universal hay una declaración que consagra los derechos fundamentales. En los regímenes democráticos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, es una de las grandes conquistas. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a funcionarios de gobiernos democráticos cuestionar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, porque la libertad de prensa no existe, de acuerdo a los analistas. Resulta que en República Dominicana se han articulado 2 anteproyectos que atentan contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. En este momento, al partido de gobierno no le conviene colocarse en un debate con un tema que no es una prioridad nacional. Exacto. La libertad de expresión no es una necesidad urgente. Una de las senadoras del PRM ha sometido un anteproyecto para establecer limitaciones a los periodistas o a coartar la libertad de prensa. El presidente de la República ha sido mucho más inteligente
y ha creado una comisión mediante decreto, incorporada por periodistas independientes, periodistas que han jugado papeles estelares en lo que es hoy lo que tenemos como democracia, con sus debilidades, pero esos periodistas jugaron un papel estelar en el pasado, para revisar la ley, que es obsoleta, nadie lo niega, y entonces redactar un documento acorde con las necesidades de este momento. El gobierno debe tener mucho cuidado de extralimitarse. Ustedes saben que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está consagrada en toda la Constitución de los países signatarios. Sí. Y nosotros somos signatarios. Entonces hay que garantizar. Pero hay un elemento dentro de la prensa que es mucho más grave que el gobierno la limite. ¿Cuál es esa situación? La autocensura. Sí, claro. Aquí hay periodistas que se autocensuran por razones políticas, por razones económicas. Yo he visto a comentaristas que dicen, cuando usted escucha un comentarista que comienza, ese es mi amigo, ya usted sabe que el comentario va a ser parcializado. Está viciado, está viciado. O sea, usted no puede hacer un análisis en función de si es amigo o no. Sí, no será objetivo, no será objetivo. Usted tiene que analizar la situación en función de lo que es la ley, sí, de lo que es la democracia, de lo que más le conviene al país. Pienso que la decisión del presidente ha sido muy inteligente y ojalá los congresistas del partido gobernante asimilen el concepto que tiene el presidente de la República. O sea, ya están periodistas que usted puede decir lo que usted quiera, pero no son PRMistas. sí. Son inclusive parte de esos periodistas que han estado vinculados a la izquierda, al propio PLD incluso. Entonces es una decisión inteligente, porque tenemos en esa comisión al director del Listín Diario, al presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Vía Percio Maldonado. Señores, yo les voy a decir una cosa, si está el director del Listín Diario, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, que a propósito la CI ha planteado preocupación por esos anteproyectos de leyes. Lo que nosotros queremos es, porque también hay que ser sincero, aquí hay comunicadores y hay periodistas que exponen ideas para estar presos, porque tampoco se puede abusar. Sí, claro, Sí, eso es verdad. Se exceden algunos. Entonces hay una debilidad de nosotros Sí, los que hacemos comunicación. Por un lado, no conocemos, porque hay códigos que limitan la comunicación. Claro que sí, existe la Y tiene que haber difamación. código. La defamación e injuria está establecido tanto en el Código Penal como en la Ley 53-07 de delito de alta tecnología, que es más severa aún. Y entonces nosotros violamos esos códigos Sí, claro. y creemos que todo está bien. Claro. Y después nos someten a la justicia y decimos que se está violando la ley. No es verdad. La violamos nosotros y por eso nos someten. Sí, claro que sí. Entonces nosotros necesitamos que también el periodista y el comunicador se adecúen a la Constitución y a las leyes. Aquí no puede seguir ese desorden en los medios. Y no estoy hablando de las redes sociales, donde es más difícil de control, sino en estos medios tradicionales. En estos medios tradicionales. Usted no puede, hasta que un tribunal lo condene, decir que un funcionario es ladrón. Exacto. Pues tiene que haber una sentencia. Y lo condenamos en los medios. Es más, en los países desarrollados, es tan fuerte que ni siquiera se permite la difusión de imágenes hasta que un tribunal lo condene. Claro. Ni el nombre se publica. Se publica la inicial del primer nombre y la inicial del primer apellido, pero nunca el nombre completo. Y le garantizan su derecho fundamental. Hasta que un tribunal lo condene. Y le garantizan su derecho fundamental. Entonces el es complicada, principio de presunción de inocencia. porque libertad de prensa y de expresión no significa libertinaje. Sí, claro. Ahí es que está el problema. No significa libertinaje. Nosotros queremos Los libertad de términos. expresión, libertad de prensa, pero en base al respeto a la ley y a la Constitución de la República. De todas maneras, pienso, Ilse y Wagner, que los legisladores del PRM le están haciendo un flaco servicio al gobierno, porque eso lo están aprovechando sus adversarios para tergiversar incluso las ideas. Por eso la inteligencia del presidente de crear la comisión,
para que sea esa comisión la que redacte el documento. La verdad es que mi presidente ha tenido que gobernar como el rey Salomón. Caramba, qué fuerte. Cada vez que dan esas metidas de pata, tanto los congresistas como los funcionarios, él tiene que salir ahí a sacar de abajo para poder salvar las situaciones. Y eso es lamentable, porque el presidente fue electo como fue electo cada uno de esos congresistas. Independientemente de que pertenezcan o no al mismo partido, se supone que ellos tienen que representar un grupo de personas que fueron los que votaron directamente por ellos no fueron arrastrados, o ellos no fueron puestos como los funcionarios, que ahí pudiéramos decir, bueno, la responsabilidad de colocar un funcionario en una posición es del presidente, pero los legisladores no. Se supone que usted hizo un trabajo para su comunidad y que esa comunidad le dio el voto a usted porque confía en los criterios suyos. Y que usted meta la pata y que tenga que ser presidente, que venga... Y el presidente de la República no puede permitir que en su gestión perezca la libertad de prensa. No. Mira, en ese caso sí felicitar a doña Milagros Ortiz Bosch, que dio una declaración brillante en ese tenor. Y es que el país, el gobierno, no está en condiciones dadas en este momento para discutir temas controversiales. Sí. Que no sean necesarios. No, y que lesionan muchos intereses. Y usted lo ha dicho, es que el país en este momento, la actual coyuntura, no está en condiciones para discutir temas controversiales que no son necesarios. Y usted sabe por qué también. Y que afectan asuntos particulares. ¡Claro! Esos proyectos de leyes tienen dimensión universal. Sí, sí, porque son imposiciones. La Sociedad Interamericana de Prensa ha fijado su posición. Bueno, la CIP estableció que ellos deploran que incita el tema de la difamación penal en este proyecto. Entonces, esa es la aclaración que yo hago. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A quién asocian a este gobierno si se toman decisiones? A Cuba, sí, a Nicaragua, sí, a Venezuela. Comunismo. ¿Qué significaría eso para un voto conservador? Un revés. Por eso los funcionarios del gobierno, los congresistas del gobierno, deben entender cuáles son las prioridades del momento. En este momento no es prioritario eso. Lo que es reforma a la Constitución y libertad de expresión no son temas del momento. No son temas del momento. Nosotros somos defensores de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, pero también somos críticos de los que hacen comunicación que se distancian de la ley. Ignacio, Gilsi, yo le voy a decir algo. Es más, eso es hasta redundar. Porque si es un tema de difamación e injuria, el Código Penal y la Ley 53-07 lo establecen. Eso es redundar. Está ahí. Si usted, un comunicador, un periodista, usted como persona, como tercero, entiende que se le difamó, usted tiene dos vías. Si fue a través de plataformas digitales, usted va por la ley sobre delitos de alta tecnología, o si fue en medios tradicionales, usted va por el Código Penal. Más nada. Incluso sin modificar la ley. No, que es obsoleta, ¿eh? Está establecido. Claro, sí. Porque están ahí. Es obsoleta, pero si el tema central, que es la base de la discusión, el tema de la difamación, eso es redundar. Exacto. O sea, tú me puedes a mí argumentar que tú planteas un proyecto para modificar la ley, pero por otros aspectos, no esencialmente el aspecto de la difamación, el aspecto penal, que es lo que ha creado el debate. Entonces, en el discurso del presidente de la República, para ir haciendo una cadena de temas, ¿qué planteó el presidente en su discurso? Y fue una crítica a los PRMistas, a los funcionarios. Vamos a las calles a defender los logros del gobierno. Vamos a la calle a fortalecer al partido. Vamos a las calles a defender la democracia. ¿Con qué propósito, dice el presidente de la República? Para repetir el triunfo del 20 en el 24. Para continuar en el poder. Porque él sabe que esos problemas pueden implicar la pérdida del poder. Sí, claro que sí. Y está exhortando a su gente a que actúe políticamente. Y todavía no lo han asimilado, y si la mayoría. No lo van a asimilar. Entonces, todo eso que está haciendo el presidente de la República es una evidencia de lo que nosotros hemos planteado aquí. No hay una política común que sea efectiva. Y el presidente tiene que asumir todo, como dice Irse. Todo. Se da una declaración en una rueda de prensa con el presidente de la República. Al otro día el presidente tiene que decir, no, eso no fue lo que dijimos. Porque el periodista que redactó la noticia no interpretó. Sí. Y cree que está redactando en un medio que él trabaja. No, te está redactando una nota del presidente de la República.
que todo lo que se diga contrario a lo que se planteó crea un efecto negativo. Lo peor es que la persona que dirige eso da declaraciones personales. Eso es preocupante. Ya en el momento en que usted ocupa una función, usted no puede hablar como usted. Entonces, indudablemente que esos proyectos, y ojalá la senadora que introdujo en el Senado esa propuesta, lo deje sin efecto. Mire, y que creo que de verdad yo pudiera afirmar casi que esa no es un proyecto de ella. Fue que la mandaron. Un instrumento, ella es un Sí, instrumento, ella es un ¿verdad? instrumento. Peor Como muchos otros entonces. proyectos. Peor Sí. entonces. Habría que ver quién es el cerebrito Peor. que está detrás de eso, pero yo no creo que sea la senadora. Pues peor entonces. Ella debe estar... Es que usted sabe bien para qué da cada cerebro. pues ella debe estar pensando... Tú dijiste Es algo- más, ella tiene insomnio. entonces. Tú dijiste, No duerme. sí, tú dijiste algo muy profundo ahí. Claro. Ay, santo Dios. Eso es muy profundo. Entonces, cuando Milagros Ortiz Bosch dice que no son temas del momento, ahí entramos en otra problemática. ¿Cuáles son las prioridades de este momento en República Dominicana? Exacto. ¿Qué es lo apremiante en este momento que vive el país? El gobierno. Tiene que asumir tareas urgentes para enfrentar la criminalidad, la inflación. La gente quiere que le bajen la comida, que le den seguridad. Señores, lo que pasó en Santiago en el inicio de esta semana, usted puede estar o no de acuerdo con el abogado Basilio Guzmán, quien fue asesinado, pero es una evidencia de que hay inseguridad, o sea, frente a su casa, en un sector exclusivo donde hay un cordón policíaco militar, seguridad privada. Antes de ayer, una señora llegando a su casa en Villa Olga, donde también hay un cordón de seguridad, la asaltan en lo que está abriendo el portal para entrar a la marquesina a su vehículo. Entonces, esa inseguridad hay que resolverla. Es cierto que el abogado que fue asesinado llevaba casos conflictivos, y Iván sabe lo que son bienes raíces e inmobiliarios, eso es problemático. Eso Muchos crea intereses. muchos conflictos. Lo mismo que sucedió con nuestro querido Orlando. O sea, hay posiciones que afectan intereses. Pero que no necesariamente es independientemente de que haya tenido conflicto, la inseguridad es peligrosa. Entonces, enfrentar los precios de la comida que están muy caros es una prioridad. La seguridad, una prioridad de gobierno, y por suerte que se están tomando decisiones, es vigilar mejor la frontera. Lo que está pasando en Haití, lo que dicen las autoridades haitianas, y que lo confirmó un delincuente dominicano, de que muchos dominicanos están en las bandas haitianas y que operan de este lado en la frontera. Eso no es nuevo, señores. Los coyotes en la frontera son de aquel lado y de este lado. Yo hice vida en la frontera en los años 70, 80, y habían coyotes haitianos y dominicanos. ¿Qué es un coyote? El coyote es el que planifica los asaltos, los robos, los crímenes, robo de ganado. El coyote es un delincuente. Y lo hay de los dos lados. En complicidad. Y claro, la vicepresidenta de la República dijo, con mucha razón, de que la situación de Haití es una amenaza para este país. Luego lo repitió el ministro de Interior y Policía. Sí, lo interesante es que ese delincuente que dio esa declaración era prófugo de la República. Prófugo. Él era prófugo. Pero usted no se recuerda que los que mataron al senador Darío Gómez estaban presos, Sí. y lo sacaron Sí. a buscar, no sé si comisión o a matar al propio Darío. Entonces, esas son prioridades. Bajar la comida, seguridad. La situación de Haití es más grave de lo que uno se Sí, imagina. claro. Claro que sí. La situación de Haití es mucho más grave de lo que uno se imagina. Los funcionarios del gobierno tienen que ver la agenda del presidente de la República, porque el presidente de la República está preocupado. El Poder Ejecutivo en su conjunto, por la problemática de Haití. El presidente de la República dijo en un discurso que cuando el barril de petróleo estuviera por los $115, por encima de los 110, se lo iban a transferir a los precios. Sin embargo, en las últimas 2 semanas ha estado por encima, porque el presidente sabe lo grave que sería aumentar los combustibles y ha decidido subsidiarlo con más de 1.700 millones de pesos.
Entonces los funcionarios no asimilan eso, irse. Dígame, ¿qué es lo que está? El presidente está solo. El presidente no está solo. Lo que pasa es que el presidente está claro de lo que es gobernar y qué es lo que conviene. Y cada funcionario está claro de lo que le conviene a él. ¿Pero usted cree que eso va a producir cambio en agosto? Sí. Ojalá. El Yo espero y le imploro todos los días a la Virgen de la Alta Gracia Hay unos cuantos. que se den. Hay unos cuantos que Son pueden. necesarios. Entonces- Ahora, Y relanzar, la decisión relanzar que su tome- tren Tiene que gubernamental, relanzarlo. ¿verdad? Tiene que relanzar. Tiene que relanzarlo. Usted sabe que hay un gobierno. desgaste que es Sí, normal sí. en los últimos 2 años de cada gobierno. Y eso sería Yo- una agüita refrescante. Entonces, dentro de esas prioridades, la otra es la crisis energética. Yo no soy partidario de que un funcionario público tenga obligatoriamente que durar 4 años. Es que ellos no son electos, eso no hay por qué en dejarlo. En una posición. El funcionario Yo- no fue elegido por el pueblo, el presidente sí. El presidente debe escuchar a Leonel Fernández, que dijo hoy, yo sé que Leonel Fernández tiene su propósito, pero dijo que los próximos 2 años van a ser difíciles. Pero el profesor sabe que van a ser difíciles porque la guerra va a permanecer. Y porque la pandemia no se ha Y la ido. hambruna que se está La pandemia no se ha presagiando. ido. La CEPAL y el Banco Mundial han vertido una hambruna. Sí. Y en todo, el profesor sabe por qué todo eso. El Él profesor, lee, él hace su el tarea. profesor tiene experiencia. Pero él, que es un comunicador por excelencia, Sí, sí, es un buen orador. un buen vocero que le falta al gobierno, Sí, sí. Lo está contratamos haciendo a su Leo. trabajo. Deben contratarlo. Vamos a hacer la sugerencia. Deben En lo que la contratarlo, chava y entonces. viene, Leo, venga, agarre aquí. Repetimos las prioridades: bajar la comida, ponerle fin a los apagones, están siendo molestosos y tediosos, y la luz está llegando muy cara. El presidente ha dicho en varias ocasiones que no está contento con el sistema eléctrico, entonces hay que produzca cambio en ese renglón. La seguridad ciudadana, acabar con los robos, asumir una política de orientación a la familia para que la violencia frene, porque también la violencia intrafamiliar ha seguido. Claro. Ha seguido. Ustedes vieron lo que pasó con una señora en Gaspar Hernández, Sí, sí. con una niña de apenas 2 años, Maltratándola, sí. y a un señor en Mano Guayabo que mató a su hijo y a su esposa. Para chantajear al padre O sea, estamos en una sociedad donde la descomposición y la salud y la mental. desintegración de la familia, la salud mental es otro tema. Que nosotros hemos sido reiterativos con ese tema. Nosotros Así hemos usted, planteado. Incluso el tema del psicólogo y la necesidad en este tiempo es fundamental. Señores, la depresión, la ansiedad, Uf. ¿cómo se llama lo del sueño, el insomnio? Sí, claro, insomnio. Eso se ha incrementado. Sí, sí. Tanto por la pandemia como la propia delincuencia, porque hay gente que está asustada. Entonces, esas son las prioridades. Y en esa dirección es que el presidente ha llamado a los PRMistas y a los funcionarios. Lanzarse a la calle y a trabajar para resolver esos problemas. Olvidémonos de temas como libertad de expresión y de reforma. Olvidémonos de eso, porque el presidente fue categórico en lo que hay que hacer en este país. Y al partido de gobierno le conviene enfrentar esos problemas. Porque yo le voy a decir una cosa, Fuerza del Pueblo es un partido que no tiene una estructura a nivel nacional todavía fuerte, No hay mucha fuerza. pero el sistema de partido ha ido colapsando y la figura presidencial Es juega muy un fuerte, papel en es este muy momento. fuerte. Y sí. recuerdo, casi iniciándose este gobierno, que Irsi dijo aquí que Leonel iba a ser el peligro. Claro. Y es lo que se Y vislumbre. de acuerdo a las encuestas que manejan en el Es Palacio lo que se y vislumbra. las que maneja uno, la confrontación en el 24 entre Leonel y el propio Luis Abinader. Y se están tejiendo Pero por lo que usted acaba de decir, que la figura presidencial va a arrastrar, se va Todo. a llevar todo lo que es partido. y se están reuniendo representantes del PLD y de Fuerza del Pueblo, que a veces lo niegan, pero es mentira, se están reuniendo. Si se unifican, representan un peligro para la continuidad del PRM. Y ahí es que yo hago un llamado a los funcionarios de mi partido y de mi gobierno, que tanto trabajamos en oposición para ganar. Caramba, usted tuvo la suerte de que lo colocaran en una posición privilegiada. Haga la tarea para que pueda mantenerse. Trabaje para que este gobierno que lo tiene a usted donde usted no estuvo durante muchos años, permanezca. Y es tan sencillo como trabajar bien y escuchar lo que se está pidiendo. Quítense esos tapones y esa venda que se han puesto desde que lo colocaron en las posiciones,
donde ustedes se creyeron que fue usted que se la ganó. Sí. Que usted, votaron por usted para que usted lo pusiera. Eso es mentira. El pueblo votó por Luis Abinader. Y Luis confió en usted y lo colocó ahí, porque pensó que usted era una gente que iba a sumarle, que iba a seguir escuchando el discurso, iba a seguir la línea que le está trazando. Y si usted no está siguiendo esa línea, yo espero en Dios que lo quiten, Bueno, vamos que a se lo esperar. lleven. Crea en Dios y confíen en Abinader que lo haga. No, yo estoy así, mire, para que mi presidente lo haga. Parece- y yo sé que, parece que él sí, que va a haber quiere algunos darle cambios. confianza a algunos. Ahora- Y hay otros que sí se merecen permanecer. La política es una ciencia y como tal debe trabajarse. Y debe trabajarse a diario. Y los PRMistas deben concentrarse en eso, en la política como ciencia. Porque la otra parte, fíjense, hasta Danilo Medina está en la calle. Que eso es mucho. El PLD tiene por lo menos a 3 aspirantes a la candidatura que se mueven toda la semana. Sí, claro, claro. 3 aspirantes que están movilizando. ¿Y de qué están hablando esos candidatos? De la canasta familiar, Sí. de la criminalidad, que nadie puede negarlo. Entonces corresponde a los funcionarios lo que dice a trabajar. A trabajar porque los errores de ahora, fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, la gasolina tiene precios históricos, hasta el punto de que el presidente envió al Congreso una propuesta para eliminar los impuestos federales. Exacto. Y ahora se le agrega el problema del aborto, Sí, una sentencia. de la Corte Suprema. Los republicanos están contentos, pero los demócratas no están contentos, porque los republicanos favorecen que se eliminara la ley del derecho al aborto. Pero eso se le carga al presidente, a Joe Biden, yo decía que Bin Laden, Joe Biden, que para el futuro de las elecciones va a representar un golpe para los demócratas. Y eso puede pasar aquí. Entonces, si los funcionarios de gobierno no entienden lo que hay que hacer, van a perder esa posición en la que el presidente confió. Sí, miren, me informan que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones creó ya un informe para dar a conocer cuáles son los lugares que van a ser intervenidos por el monorriel. Excelente. Nosotros habíamos hablado Que de eso. nosotros habíamos Espera. exigido eso. Esa es otra parte de la falta de comunicación. Nosotros habíamos Lo van a hecho decir después que la gente está indignada. Exacto. Ahora, esperemos que eso se difunda a través de los medios de Cuando usted comunicación. aborda un carro de la A, aquí en la ciudad, no pasamos por Gravito y ahí nos devolvemos. Sí, no, un caos, un caos. Porque no hay... usted tiene que presentar un informe de las rutas intervenidas, Exacto. pero crear una alternativa para escape. Que era lo que planteábamos en el programa. De aquí de la Restauración al Ensanche Libertad, se toma hasta 1 hora. Un desastre, un desastre. Pero ahora lo van a decir ahora. O sea, me informan que crearon un informe. Ahora, el rol está comunicarlo. La prevención, Comunicarlo. Que eso Porque se eso debió difunda. hacerse antes. Claro, pero está bien. Ahora, no lo han comunicado. La porque no lo 27 han- de febrero está cerrada de la Inver. Un caos, un caos, Frente al Palacio de Justicia ya no se puede, había un pequeño espacio, ya solo cerraron un completo. caos, un caos. Guravito, aún sin eso, es un lío. Sí, el tránsito en Santiago en estos momentos es un caos, un caos. Entonces esperemos que se dé a conocer ese informe para que los ciudadanos que transitan diario en Santiago pues tengan alternativa para que no se encuentren con eso. Al final del Tampoco. programa, entonces, vamos a dejar un tema que lo vamos a abundar mucho la próxima semana, y es un informe del Banco Mundial y de UNICEF, que plantean que en América Latina y el Caribe, de 4 de cada 5 niños no logran desarrollar la lectura comprensiva. Sí, sí. De cada 5 niños, 4. Educa le ha respondido a ese informe diciendo que eso no es así. Pero el Banco Mundial y UNICEF han utilizado especialistas en pedagogía. Y si usted evalúa a los adultos, ¿cuántos no saben utilizar la lectura comprensiva? No por aquí hay analfabetos con título. Ay, 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 ay. Da terror. Nosotros tenemos a un presidente de la ADP que falsificó un título. Digo, todavía no lo han condenado, pero lo que dice la universidad
y lo que dice la profesora afectada es que él falsificó el título. Pero cuando tenemos un legislador que argumenta que él está aprendiendo a hacer leyes, En la base ¿qué de que podemos en un hacer? momento unos 20 millones de pesos en falsificaciones de título. Cuando vemos un legislador que él dice textualmente que él está aprendiendo ya a hacer leyes, ¿qué podemos esperar? No podemos Ah, esperar. eso también. Y un senador que dice que eliminar la Cámara. Hemos llegado a la parte, hemos llegado a la parte final, señores. El senador Sí. dice, eliminen eso. Sí. Yo quiero propone un cerrar. Congreso unicameral. Yo voy a 67, cerrar no sean hoy. 67. Que en principio pudiera tener sentido. Yo le Porque voy a hay hacer- muchos de ahí los que van a boicotear Oiga. con el tema de las cuotas. Yo le voy a cerrar hoy con un tema nada que ver con lo que hemos tratado. El beso de Madonna y Toquicha. Ay, santo Dios. Me recuerda a ese señor de 80 con la muchachita de 25, que uno le da al otro lo que le falta. Señores, gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo sábado en su diario del sábado, señor Wagner. Así, agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana. Bye bye.